Un millonario llega a casa temprano y casi se desmaya por lo que ve. Daniel Whitmore nunca había vuelto a casa a esta hora, las 4:15 de la tarde. Demasiado temprano para el ritmo familiar de un empresario tecnológico, un hombre cuyo horario se medía en reuniones virtuales, vuelos transcontinentales y contratos por valor de decenas de millones de dólares. Giró su coche hacia el camino de grava que conducía a la mansión suburbana por pura costumbre, con la mente aún atrapada en gráficos de beneficios y números sin vida. Entonces lo oyó, la risa de un niño. El sonido resonó en el aire sofocante de la tarde, tan claro que parecía casi irreal. No era la televisión, ni un sonido grabado de un juguete electrónico. Era una risa viva, cálida, distinta, llena de emoción. Daniel pisó a fondo el freno. Sintió el corazón como si una mano invisible lo hubiera apretado. El coche se detuvo en medio de la entrada. La puerta ni siquiera se había abierto todavía, pero ya sabía que algo estaba mal, o bien de una manera que no podía aceptar. Salió del coche, todavía sujetando el caro maletín de cuero negro lleno de contratos y responsabilidades. La risa sonó de nuevo, más cerca ahora, más clara. El maletín se le resbaló de la mano a Daniel, golpeando la grava con un ruido sordo. Ni siquiera se dio cuenta, con los ojos clavados en el jardín de detrás de la casa. En el césped verde perfectamente cortado, bajo la pálida luz dorada del sol de la tarde, su hijo estaba allí. Ethan, el niño de 7 años al que los médicos habían declarado incapaz de establecer una conexión emocional, un niño diagnosticado con autismo severo, que no respondía al contacto físico, incapaz de sonreír, incapaz de hablar. El niño que Daniel había aceptado que viviría toda su vida en silencio. Pero Ethan se reía, y no solo se reía. El niño estaba aferrado fuertemente a la espalda de una mujer joven, con los brazos bien abiertos, la cara enterrada contra su cuello, soltando ráfagas de risa alegre como si el mundo nunca le hubiera hecho daño. La chica gateaba por la hierba haciendo ruidos de caballo, con el pelo enredado y la ropa manchada de tierra. No era Victoria, su prometida, ni un médico, ni un terapeuta, solo la nueva sirvienta. Su nombre era Maya. A Daniel se le flaquearon las rodillas, se le cortó la respiración. Todo lo que había creído y aceptado dolorosamente empezó a fracturarse en ese mismo momento. Porque si Ethan podía reír así, alguien le había estado mintiendo todos estos años. Todo empezó 3 años antes. Ethan tenía solo 4 años por aquel entonces. El niño hablaba poco, reaccionaba despacio y a menudo se sentaba durante horas mirando al vacío. Luego vinieron los arrebatos de ira sin causa clara, noches sin dormir, abrazos rechazados. Daniel recordaba claramente la primera vez que se sintió totalmente impotente cuando su hijo no respondió en absoluto después de que lo llamara por su nombre. Victoria fue la primera en decir en voz alta lo que Daniel más temía. «Creo que algo va mal, Daniel». Lo dijo con una expresión triste y preocupada, la de una mujer dispuesta a cargar con el peso por él. Y así empezaron los interminables días de visitas al hospital, pruebas y evaluaciones psicológicas de un médico a otro, desde hospitales privados de Nueva York hasta centros de investigación en Europa. El diagnóstico final se entregó de forma fría y precisa, como una sentencia. Trastorno del espectro autista severo, deterioro motor, déficits de comunicación emocional, sin posibilidad de recuperación total. Daniel se sentó inmóvil en la sala de exámenes, mirando el papel que tenía en las manos como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Victoria lloró. Lloró mucho. Le abrazó y dijo que saldrían adelante juntos. Que Ethan siempre sería amado pasara lo que pasara. A partir de ese día, todo se organizó perfectamente. Medicación, planes de tratamiento, cuidadores. La habitación privada de Ethan fue diseñada como una sala de terapia. Paredes blancas, muebles redondeados, sin esquinas afiladas, sin colores que pudieran causar estimulación. Cada detalle fue aprobado por especialistas. Victoria se convirtió en el centro de cada decisión. Se quedaba en casa. Llevaba a Ethan a las citas. Hablaba con los médicos. Llamaba a Daniel todas las noches para informarle sobre el estado de su hijo. Su voz cansada pero paciente. Ha tenido otro episodio hoy. Cariño, el médico dice que tenemos que aumentar la dosis o podría hacerse daño a sí mismo. Sé que trabajas muy duro. No te preocupes, yo me encargaré. Daniel le creyó. Creyó porque quería creer. Creyó por la culpa de no estar lo suficientemente presente.
Creyó porque cada vez que llegaba a casa, Ethan yacía inmóvil, con los ojos vacíos, el cuerpo flojo como un muñeco de cuerda al que le han quitado el muelle. Creyó porque todas las pruebas coincidían con lo que decía Victoria. No veía nada inusual, o mejor dicho, eligió no verlo hasta esa tarde, hasta que la risa resonó en el jardín, hasta que el pasado que había aceptado como verdad empezó a resquebrajarse violentamente. Daniel se quedó helado en el borde del jardín, incapaz de dar un paso más. Tenía miedo. No miedo a que la escena que tenía ante sí desapareciera, sino miedo a que si se movía, si hablaba, el momento se hiciera añicos como un sueño cruel. Ethan seguía riendo. El sonido golpeó el pecho de Daniel, resonando con latidos agudos y dolorosos, como si su corazón hubiera olvidado esa sensación hacía mucho tiempo. La joven que gateaba sobre la hierba redujo la velocidad, jadeando, y luego se detuvo por completo. Cuando giró la cabeza, su mirada se encontró con la de Daniel. La sonrisa de sus labios desapareció. Maya se quedó petrificada. Sintió su presencia incluso antes de verlo de verdad. El instinto de alguien en la posición más baja de esta casa la hizo agacharse inmediatamente, dejando a Ethan suavemente sobre la hierba, intentando crear distancia como si acabara de cometer un pecado imperdonable. Señor Whitmore. Su voz temblaba. Ethan reaccionó de inmediato. La risa cesó bruscamente. El rostro del niño cambió visiblemente. Ethan gateó rápidamente hacia Maya, agarrando su manga con ambas manos, presionando su pequeña cara contra su cuerpo como si buscara refugio. No miró a Daniel. Miró a Maya, con los ojos llenos de ansiedad, como si temiera que ella pudiera desaparecer. La imagen golpeó a Daniel directamente en el pecho. Su hijo protegía a la criada y evitaba a su propio padre. Maya, habló Daniel, su voz. ¿Desde cuándo? La chica levantó la vista, con los ojos muy abiertos, confundida. Señor. ¿Desde cuándo es capaz de hacer estas cosas? Daniel señaló hacia Ethan. Reír, gatear, aferrarse a alguien. Maya tragó saliva. Miró a Ethan, que ahora trazaba su muñeca con los dedos, tocando su piel como si necesitara confirmar que ella seguía allí. Luego respiró hondo, un suspiro de alguien que sabía que lo que estaba a punto de decir podía hacer que toda su vida se derrumbara. Desde que llegué aquí, señor. La respuesta cayó como una piedra. Hace 6 meses, continuó Maya, con la voz cada vez más baja. Al principio era muy tímido, se asustaba fácilmente, pero no estaba atrofiado y no era insensible. Daniel sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Entonces, ¿por qué? No terminó la frase. Maya levantó la vista y se encontró con los ojos de Daniel por primera vez. En ese momento, la distancia entre el empleador millonario y la pobre criada pareció desaparecer. Solo había 2 adultos frente a un niño asustado. Él no tiene miedo de nada, señor, susurró Maya. Tiene miedo de una persona. El aire se congeló. Daniel no necesitó preguntar quién. El nombre se formó en su mente con dolorosa claridad. Viejos fragmentos de memoria empezaron a salirse de su sitio. Los episodios que solo ocurrían cuando Victoria estaba presente. Las dosis que aumentaban constantemente. Las visitas médicas en las que Ethan siempre se quedaba lacio justo delante de los doctores. Daniel miró a su hijo. Ethan levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Daniel por una fracción de segundo, y luego se volvió rápidamente hacia Maya como si esa mirada fuera demasiado peligrosa. En ese breve momento, Daniel comprendió algo que nadie le había dicho en los últimos 3 años. Su hijo no había perdido su conexión con el mundo. Estaba intentando sobrevivir en él. Esa noche, Daniel no durmió. Se quedó tumbado en la amplia cama del dormitorio principal, con el techo alto y frío, escuchando la respiración acompasada de Victoria a su lado. Cada respiración sonaba como un cruel recordatorio de todo en lo que había confiado durante los últimos 3 años. En la oscuridad, viejas imágenes regresaron de repente sin previo aviso. La habitación del hospital, el olor a antiséptico, el goteo constante de la máquina de suero, despiadado como una cuenta atrás. La mujer que yacía en la cama estaba tan delgada que Daniel no se atrevía a sostener su mano durante demasiado tiempo, por miedo a hacerle daño. Laura, su primera esposa, la madre biológica de Ethan, había perdido la mayor parte de su pelo. Su piel estaba pálida, pero sus ojos seguían siendo tan dulces como el día en que se conocieron,
cuando Daniel aún no era el Daniel Whitmore de los acuerdos multimillonarios. No te culpes más, había susurrado Laura una vez, con una voz tan débil que casi se disolvía en el aire. No tengo miedo a morir. Solo tengo miedo de que Ethan crezca sin recordar mi cara. Daniel recordó haberse derrumbado junto a la cama, llorando por primera vez en su vida como un niño indefenso. Un hombre acostumbrado a controlarlo todo, pero incapaz de controlar las células cancerosas que mataban silenciosamente a la mujer que amaba. La perdió una mañana lluviosa y, al mismo tiempo, perdió su capacidad de mantenerse erguido. Daniel se apretó las sienes con fuerza. El pecho le dolía como si lo estuvieran aplastando por dentro. Los años que siguieron fueron meros días de existencia, no de verdadera vida. Trabajo, dinero, vuelos, contratos. Todo se convirtió en un muro construido para evitar que recordara ese sentimiento de vacío. Y fue en ese preciso momento cuando apareció Victoria. Daniel oyó que la manta se movía suavemente. Un brazo se posó suavemente en su hombro. Otra pesadilla. La voz de Victoria sonó en la oscuridad, suave, con la preocupación justa. Se incorporó, acercándolo a ella, con la mano acariciándole la espalda en un gesto que parecía cuidadosamente practicado. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, susurró. Has aguantado demasiado, Daniel. Daniel volvió la cara hacia la ventana. Las luces del jardín proyectaban débiles rayas borrosas en el techo, parpadeando como los pensamientos en su mente. Se preguntó qué se había perdido, o mejor dicho, que había elegido deliberadamente no ver. Recordó llegar tarde a casa. Ethan, tumbado inmóvil en la cama, con los ojos abiertos pero sin reflejar nada. Victoria siempre allí, acariciando suavemente el pelo del niño, susurrando palabras reconfortantes. Ella decía que era amor. Los médicos decían que era necesario. Pero esta noche, todos esos recuerdos tomaron una forma diferente. Daniel recordó los pequeños moretones que una vez vio en los brazos de su hijo, explicados como golpes contra el marco de la cama. Recordó las veces que Ethan gritaba cuando llegaba la hora de tomar su medicación, y luego se quedaba lacio rápidamente como si le hubieran drenado todas sus fuerzas. Recordó los ojos de Victoria cada vez que él hacía más de una pregunta. Un destello de irritación, agudo y rápido, borrado instantáneamente por una sonrisa amable. Y entonces recordó las reacciones de Ethan. No las reacciones de un niño enfermo, sino las reacciones de uno asustado. Daniel se levantó y salió de la habitación en silencio. Caminó por el pasillo que llevaba a la habitación de su hijo. Parado ante la puerta cerrada, no entró. Solo puso la mano en el pomo de la puerta, sintiendo el metal gélido bajo la palma. Por primera vez, Daniel Whitmore ya no pensaba como un padre culpable. Empezó a pensar como un hombre que había sido engañado. Y en ese espeso silencio, una decisión tranquila tomó forma. Si la verdad estaba siendo ocultada, él sería quien la descubriera, sin importar el coste. Daniel Whitmore no dijo nada a la mañana siguiente. Desayunó con Victoria como de costumbre. Café solo, tostadas, noticias financieras reproduciéndose constantemente en la pantalla montada en la pared. Todo se desarrollaba con una fluidez que resultaba casi aterradora. Victoria habló sobre el programa de terapia de Ethan en su tono familiar, eligiendo sus palabras con cuidado como una enfermera profesional. Daniel asintió en los momentos adecuados con la preocupación justa. Nada más. Si esto fuera una partida de ajedrez, él entendía una cosa muy claramente. La primera persona que revelara sospechas era la que perdía. Tengo un viaje repentino a Londres, dijo Daniel mientras se levantaba, con una voz tan casual como si estuviera comentando el tiempo. 3 días. Tal vez 4. Victoria hizo una pausa de una fracción de segundo. Muy pequeña, pero Daniel la vio. Ah, ¿sí? Ella sonrió, una sonrisa impecable, perfecta. Yo cuidaré de Ethan. Esa frase una vez había tranquilizado a Daniel. Ahora le enviaba un escalofrío por la espalda. Durante las siguientes 24 horas, Daniel hizo cosas que nadie en la casa sabía. Llamó a un laboratorio privado que su empresa había utilizado una vez para investigaciones internas. Sin nombre, sin papeleo, sin rastro. Cogió un frasco de sedante del baño donde Victoria solía guardar sus artículos personales. Usando un pañuelo para sostenerlo como si fuera evidencia contaminada, lo puso en una bolsa sellada y lo envió a analizar el mismo día.
Luego vino la parte más difícil. Daniel buscó a Maya esa tarde mientras Victoria estaba ocupada con una larga llamada telefónica. No dio órdenes. No amenazó. Solo dijo una frase. Necesito que digas la verdad, y necesito que seas valiente. El rostro de Maya palideció. Comprendía muy bien el riesgo. Pero cuando Ethan asomó desde su habitación, con sus ojos buscándola como un salvavidas, Maya asintió. Sin lágrimas, sin súplicas, solo un asentimiento. A partir de ese momento, se convirtieron en aliados. La noche anterior al viaje de negocios, Daniel no durmió. Instaló dispositivos tan pequeños que eran casi invisibles. Cámaras dentro de juguetes, dentro de marcos de fotos, dentro de detectores de humo. Se eliminó cada punto ciego, no para tender una trampa, sino para grabar la verdad cuando no hubiera testigos. A las 3 de la mañana, Daniel estaba en la habitación de Ethan. El niño dormía profundamente, con su cuerpo aterradoramente ligero. Daniel miró a su hijo durante mucho tiempo. No lo tocó. Solo susurró una promesa que ni siquiera estaba seguro de tener el derecho de hacer. No pasará mucho tiempo ahora. A la mañana siguiente, Daniel llevó su maleta al coche, se despidió de Victoria con un beso y desempeñó su papel a la perfección como el hombre ocupado. Se alejó, giró al salir de la puerta principal y desapareció de la vista de la cámara de seguridad. Pero no abandonó la propiedad. Daniel regresó por un camino lateral y aparcó en la vieja casa de invitados al final de la finca, un lugar donde nadie había entrado en muchos años. Allí abrió su ordenador portátil. Aparecieron imágenes de docenas de cámaras a la vez, divididas en marcos pequeños y fríos. Su casa, su familia, vista como la escena de un crimen. Su teléfono vibró. Un mensaje del laboratorio. Daniel lo abrió. Solo la primera línea fue suficiente para que la sangre de su cuerpo se helara. Los niveles de supresores neuronales superan con creces el límite de seguridad. Alto riesgo de daño cerebral permanente y paro respiratorio. Daniel se reclinó. Sus ojos nunca abandonaron la pantalla donde Victoria estaba entrando en la habitación de Ethan. Su rostro ya no llevaba la gentil sonrisa matutina. La máscara empezaba a caer. En la pantalla del portátil, la habitación de Ethan aparecía con despiadada claridad. Daniel se sentó inmóvil en la oscura casa de invitados, con la única luz del frío resplandor azul de la pantalla proyectada sobre su rostro. Cada fotograma era un cuchillo lento cortando lo poco que quedaba en su pecho. Victoria entró en la habitación de su hijo. No hubo sonrisa, ni voz suave, ni toque gentil como hacía delante de los demás. Cerró la puerta tras de sí con un empujón limpio y decidido, como quien cierra un trastero con llave. Ethan estaba sentado en la cama. No estaba tumbado inmóvil como Daniel solía verlo. Su cuerpo estaba tenso, sus hombros encogidos cuando oyó cerrarse la puerta. Incluso el sonido más pequeño le hacía estremecerse. La mirada en sus ojos mientras observaba a Victoria no era la mirada de un niño enfermo. Era la mirada de un animal joven acorralado. «Ven aquí», dijo Victoria. Su voz no era alta. No necesitaba serlo. Era afilada y fría como el metal. Ethan no se movió. Victoria dio un paso adelante y agarró la muñeca del niño, no con el agarre de una cuidadora, sino con el de una pinza. Lo sacó de la cama y lo sentó en la silla, con brusquedad pero con práctica, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Daniel sintió que se le secaba la garganta. Victoria sacó un vial de su bolsillo. No midió la dosis. No dudó. Lo apretó con fuerza, y el espeso líquido amarillo fluyó. Ethan sacudió la cabeza, su boca emitiendo sonidos ahogados y sin voz. Intentó apartarse, pero la mano de Victoria ya le había cerrado la mandíbula. «Silencio», susurró. «Me estás agotando». La droga fue forzada en la boca del niño. La reacción fue aterradoramente rápida. En cuestión de segundos, el cuerpo de Ethan se quedó flácido, sus ojos se nublaron, la luz en ellos se apagó como si hubieran accionado un interruptor. No estaba dormido. Estaba desconectado. Daniel golpeó la mesa con la mano, pero no se levantó. No salió corriendo. No derribó la puerta, no porque no quisiera, sino porque sabía que este no era el momento. Si aparecía ahora, Victoria lloraría. Haría una actuación. Lo convertiría todo en un malentendido. Necesitaba que ella continuara. Necesitaba la verdad al desnudo.
La cámara cambió a otro fotograma, la cocina. Victoria estaba allí sirviéndose una copa de vino. Se apoyó contra la encimera y soltó un suspiro de alivio. En sus labios había una sonrisa de satisfacción, el tipo de sonrisa que nunca le mostraba a Daniel. Por fin, algo de paz, murmuró. Luego se dirigió a Maya. ¿Recuerdas lo que te dije?, preguntó Victoria, con su voz volviendo a esa familiar autoridad gélida. No juegues con él. No lo abraces. No hables con él. No eres su persona. Maya estaba con la cabeza baja, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que se volvieron blancas. Sí, respondió suavemente. Victoria se burló. No es un niño normal. Es una carga, y tú solo eres la que limpia esa carga. Daniel observaba a Maya a través de la pantalla. Vio cómo se mordía el labio, reprimiendo un sollozo. Vio sus ojos dirigirse brevemente hacia la escalera que bajaba al sótano, donde llevaban a Ethan cada vez que había invitados o cuando las cosas hacían demasiado ruido. Unas horas más tarde, la cámara del pasillo captó a Victoria arrastrando a Ethan hacia el sótano. La puerta se cerró. La oscuridad se tragó el fotograma. Todo lo que quedaba era la respiración pesada de Daniel en la habitación de la casa de invitados. Su teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico del laboratorio. Aparecieron los resultados detallados, los nombres de las sustancias, las dosis, alarmantes advertencias rojas. Riesgo de paro respiratorio durante el sueño, 80%. Daño neurológico irreversible si continuaba. Daniel lo leyó una y otra vez. Cada palabra se sentía como una sentencia, no un accidente, no ignorancia, no por el propio bien del niño. Esto era un plan. Un plan para convertir a su hijo en un cuerpo vivo silencioso, un objeto que no causara problemas, un obstáculo que debía eliminarse de la vida perfecta de Victoria. Daniel cerró los ojos. En ese momento, el frío hombre de negocios desapareció. Todo lo que quedaba era un padre que se daba cuenta de que había entregado a su hijo a un demonio. Y en ese silencio sofocante, juró que Victoria Hall nunca volvería a tocar a su hijo, ni una sola vez. El atardecer se asentó sobre la finca Whitmore como una capa de pintura impecable que cubría cada grieta. Desde la oscura casa de invitados, Daniel observaba en la pantalla cómo el jardín se transformaba lentamente. Las luces decorativas se encendieron, hilos dorados y cálidos bordeando los senderos. Se dispusieron mesas redondas cubiertas con manteles blancos con esmero. Flores frescas, velas aromáticas, vino importado. Todo se unía para formar una imagen de lujo digna de la clase alta. Una fiesta. Victoria no perdió tiempo. Su vestido de seda verde jade se ceñía a su cuerpo mientras se deslizaba por el gran salón. Inspeccionaba todo con los ojos de una poderosa dueña de casa, sonriendo mientras se movía, con cada paso seguro, como si esta casa y cada ser vivo dentro de ella le pertenecieran. La cámara de la sala de estar captó coches de lujo llegando uno a uno a la puerta. Los amigos de Victoria llegaban uno tras otro. Risas agudas, abrazos educados, cumplidos sobre la mansión, el gusto, la vida de ensueño. Daniel lo observaba todo en silencio. Subió el volumen de sus auriculares. ¿Está Daniel fuera por negocios otra vez?, preguntó una mujer con una copa de champán en la mano. Sí, sonrió Victoria ligeramente, su voz teñida con el cansancio practicado justo. Siempre es así. El trabajo lo es todo. ¿Y qué hay del niño? Otra persona miró a su alrededor. No veo a Ethan esta noche. Victoria suspiró suavemente. Un suspiro perfecto. Está cansado, dijo. El médico le aconsejó descansar. Días como este no son buenos para su condición. Lo dijo con la misma naturalidad que si hablara del tiempo. Nadie preguntó más. Nadie quería preguntar más. La cámara cambió al sótano. La imagen infrarroja apareció débilmente. Ethan estaba sentado acurrucado sobre un viejo colchón en la habitación fría y húmeda. Se abrazaba las rodillas con fuerza, con el cuerpo balanceándose suavemente. Sus ojos estaban muy abiertos en la oscuridad, sin nada a lo que anclarse, sin sonido, solo un miedo espeso y sofocante. Daniel sintió que le aplastaban el corazón. Arriba, empezó a sonar música de salón. Las risas se hicieron más fuertes. El tintineo de las copas resonó como una broma cruel del destino. Maya apareció en el fotograma de la sala de estar con un uniforme sencillo, llevando una bandeja de comida.
Se movía entre los invitados como una sombra. Nadie la miraba. A nadie le importaba. Pero Daniel vio. Vio la forma en que Maya miraba hacia la escalera que llevaba al sótano. Vio su mandíbula tensarse. Vio sus manos temblar ligeramente cada vez que se detenía. Entonces ocurrió lo que Daniel más temía. Maya entró en la cocina. La cámara la siguió de cerca. Dejó la bandeja, abrió un cajón, rebuscó en él, no buscando comida. Buscaba metal, algo duro, algo que pudiera forzar una cerradura. Daniel se incorporó de golpe. No, no hagas eso, susurró a la pantalla. Harás que te maten. Maya encontró un viejo cuchillo de mantequilla. Lo agarró como un salvavidas y luego se deslizó hacia la puerta del sótano. Su mano temblaba tanto que casi se le cae el cuchillo al intentar deslizar la punta en la cerradura. Un sonido suave resonó. No fue fuerte, pero fue suficiente. Victoria apareció detrás de ella como un fantasma. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Victoria era fría, afilada como una cuchilla. Maya se dio la vuelta. El cuchillo tintineó al caer al suelo. Señora, solo oí un ruido. Pensé. ¿Pensaste? Victoria se burló, con su sonrisa retorcida. Te pago para que pienses. Dio un paso más, copa de vino en mano, con los ojos oscureciéndose. Te dije que no abrieras esta puerta. Maya retrocedió hasta que su espalda presionó contra la puerta del sótano. Extendió los brazos instintivamente, protegiéndola. Está despierto, dijo Maya, con la voz temblorosa pero firme. Tiene miedo. Es solo un niño. Victoria estalló en carcajadas, una risa que envió un escalofrío. Un niño, se burló. Es un error. ¿Y tú? Estás a punto de cometer un error aún mayor. Victoria levantó su copa de vino en alto. Daniel se puso en pie de un salto. En la pantalla, la copa empezó a descender. Y en ese momento, cada plan, cada estrategia, cada gramo de paciencia fría que Daniel Whitmore había construido se derrumbó por completo. Daniel Whitmore no recordaba lo rápido que corrió. La puerta de la casa de invitados se abrió de golpe con tal fuerza que se estrelló contra la pared que tenía detrás. La oscuridad del jardín se abalanzó directamente sobre su cara mientras Daniel corría al exterior, con los pulmones ardiendo, el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. Ya no podía oír la música. Ya no podía oír las risas de aquella lujosa fiesta. Solo había un sonido en su cabeza, el sonido del cristal a punto de romperse. Daniel arremetió a través del césped, pisoteando parterres de flores cuidadosamente recortados, sin sentir las espinas desgarrando las perneras de sus pantalones. Las luces decorativas pasaban como ráfagas borrosas. Delante se alzaba la mansión brillantemente iluminada, un lugar donde el infierno se disfrazaba de champán y vestidos de seda. Daniel agarró una silla de metal del patio y la lanzó con todas sus fuerzas directamente contra la pared de cristal del salón. El sonido del cristal rompiéndose explotó. Ahogó la música, ahogó las risas, ahogó la ilusión de perfección. Los fragmentos de cristal salieron disparados como lluvia, cayendo sobre la costosa alfombra persa en medio de los gritos horrorizados de los invitados. Daniel entró por la abertura destrozada. La sangre brotaba de su mano, goteando sobre el suelo de piedra, pero no sentía dolor. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, saltándose rostros aturdidos, bebidas derramadas, voces aterrorizadas llamándole por su nombre. Entró en la cocina. La escena que vio hizo que la sangre le hirviera en las venas. Victoria estaba agarrando el pelo de Maya, tirando de su cabeza hacia atrás. La copa de vino en la mano de Victoria estaba levantada en alto. La luz se reflejaba en su borde como una hoja fría lista para golpear. «Suéltala». La voz de Daniel no fue alta. No necesitaba serlo, pero congeló la cocina en su sitio. Victoria se dio la vuelta. Su rostro pasó de la furia al horror en un solo suspiro. La copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Daniel, tartamudeó. No estabas en Londres. Daniel dio un paso adelante, cada paso lento, pesado, como una sentencia que se acerca. Si das un paso más, dijo, con la voz baja y ronca, te juro que olvidaré que alguna vez fui un caballero. Victoria retrocedió. En sus ojos, ya no veía al hombre que podía controlar. Solo quedaba una cosa, un padre llevado al límite.
No montes una escena. Victoria cambió rápidamente de tono, volviéndose hacia el salón donde se reunían los invitados, intentando reclamar su papel. Está agotado. Todos. Estrés laboral. Maya acaba de tener un episodio de pánico y casi daña la llave. Daniel la interrumpió, con su mirada clavada en la garganta de Victoria. Ella se quedó helada. ¿Qué? La llave del sótano. Ethan está durmiendo arriba. Daniel no dijo nada más. Dio un paso adelante, agarró la muñeca de Victoria y apretó su agarre. Un débil tintineo metálico sonó cuando la pequeña llave se soltó del collar escondido bajo su ropa. Victoria gritó, no de dolor, sino de humillación. Daniel se volvió hacia Maya y puso su mano en su hombro por un breve segundo. Estás a salvo ahora. Luego se volvió y metió la llave en la cerradura. La puerta del sótano se abrió. Una ráfaga de aire húmedo y frío le golpeó la cara. Daniel no encendió la luz. Bajó atropelladamente las escaleras a oscuras, resbalando unos peldaños pero continuando, con una mano recorriendo la fría pared de piedra. Ethan, llamó, con la voz quebrada. Soy papá. No hubo respuesta. Daniel encendió la linterna de su teléfono. El haz de luz recorrió viejas cajas de madera, lonas cubiertas de polvo, y luego se detuvo. En la esquina de la habitación, una pequeña figura estaba acurrucada. Ethan estaba sentado abrazándose las rodillas, con ambas manos apretadas fuertemente contra sus oídos, su cuerpo balanceándose suavemente como si intentara desaparecer del mundo. Cuando la luz le alcanzó, el niño se estremeció, temblando, abriendo la boca, pero sin que saliera ningún sonido. Daniel cayó de rodillas frente a su hijo. Estoy aquí, susurró. Se acabó. Te llevo a casa. Ethan levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, nublados por el miedo y la medicación. Miró a Daniel durante un largo momento, como si intentara reconocer un recuerdo lejano. Luego susurró, «¡Papá!». Daniel atrajo a su hijo a sus brazos. Esta vez, Ethan no se puso rígido. Se aferró con fuerza al cuello de Daniel, enterrando su cara en su hombro, sollozando como un niño de verdad, un niño que finalmente había sido encontrado. Daniel sacó a Ethan en brazos del sótano. La luz de la sala de estar caía por la escalera como una bofetada directa a la realidad. La música había parado. Las risas se habían ido. Los invitados estaban reunidos en medio de la amplia sala, con los ojos fijos en la escena que tenían ante ellos. Un hombre con las manos ensangrentadas, la ropa manchada de tierra, sosteniendo a un niño tembloroso tan delgado que resultaba aterrador. Ethan escondió la cara en el cuello de su padre, aferrándose con fuerza como si soltarse hiciera que el mundo se lo tragara de nuevo. «Oh, Dios mío», susurró alguien. Victoria estaba paralizada junto a la encimera de la cocina. Tenía el pelo revuelto, su maquillaje impecable empezaba a cuartearse. Miró a Ethan, luego a Daniel, y en ese momento comprendió algo demasiado tarde. Se había acabado. «Daniel, escúchame». Victoria se apresuró a hablar, con la voz temblorosa mientras seguía intentando cubrirse con el papel de víctima. «Estás asustando al niño. Dámelo. Yo soy la que lo cuida». Dio un paso adelante. Ethan se estremeció, con el cuerpo encogiéndose, un gemido de miedo escapando de su pequeña garganta. Daniel se giró inmediatamente, protegiendo a su hijo tras él. «No te acerques más», dijo. No gritando, pero la habitación se quedó en completo silencio. Daniel caminó hacia el centro de la sala de estar, enfrentándose a las miradas confundidas, inciertas y curiosas. Respiró hondo y luego depositó suavemente a Ethan en el sofá, donde Maya ya se había arrodillado en algún momento, tomando suavemente la mano del niño. Solo cuando Ethan vio a Maya su respiración empezó a estabilizarse. Daniel se dio la vuelta. «Alguien aquí se pregunta por qué mi hijo estaba en el sótano», preguntó, con su voz aterradoramente tranquila. Victoria soltó una risa forzada. «Estás perdiendo el control. Él no está bien, todos. Os lo dije». Daniel no la dejó terminar. Sacó su teléfono y lo conectó a la gran pantalla montada en la pared. La pantalla se iluminó. Un vídeo empezó a reproducirse. Victoria en la cocina, una copa de vino en la mano, su voz clara, aguda, fría. «Después de la boda, tendré el control total sobre el fondo de tratamiento. El niño será enviado lejos, muy lejos,
mucho más barato. Un grito de asombro recorrió la sala. Victoria retrocedió. Daniel no se detuvo. El vídeo cambió de escena. La habitación de Ethan. Victoria agarrando la mandíbula del niño, forzándolo a tomar la medicina. Ethan luchando débilmente, terror en sus ojos, sollozos ahogados. Una mujer entre los invitados estalló en lágrimas y apartó la vista. «¡Basta!», gritó Victoria, lanzándose hacia la pantalla. «No tienes derecho. No tenías permiso para grabar». «Maya», Daniel la miró, «es la única persona en esta casa que se ha comportado como un ser humano». Se volvió para encarar a Victoria. «Y tú», su voz bajó de tono, «eres la que convirtió a un niño sano en un prisionero». Nadie habló. Nadie la defendió. En esa habitación opulenta, entre copas de champán rotas y miradas fulminantes. Aquella noche, la mansión Whitmore ya no brillaba con luces de fiesta. Los invitados se marcharon en un pesado silencio, llevándose consigo imágenes que nunca borrarían de sus memorias. Victoria Hall fue llevada después, con su rostro despojado de todo orgullo, dejando solo el vacío de alguien a quien le habían arrancado su última máscara. Daniel no la miró. Se sentó en los escalones delanteros de la sala de estar, con Ethan acurrucado en sus brazos como un gatito herido. El niño dormía a ratos, despertándose sobresaltado de vez en cuando, con su pequeña mano agarrando inconscientemente la camisa de su padre como si temiera que, si la soltaba, la oscuridad regresaría. Daniel no soltó la mano de su hijo. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo en el raro silencio de una casa que una vez llamó hogar. Cada pared, cada mueble le recordaba los años que había estado ausente. No porque no amara a su hijo, sino porque había creído que el dinero y la experiencia podían sustituir la presencia de un padre. Maya se sentó no muy lejos, todavía con su uniforme sencillo, sus viejos guantes de goma colocados sobre la mesa. Ya no lloraba. Sus lágrimas se habían secado en el momento en que oyó a Ethan gritar «¡Papá!» en el oscuro sótano. Ahora simplemente se quedaba, como siempre había hecho, quedándose cuando todos los demás se alejaban. «Ya no eres la sirvienta», dijo Daniel suavemente, rompiendo el silencio. Maya levantó la vista, sorprendida. «A partir de mañana», continuó él, «serás la cuidadora principal de Ethan y, si estás de acuerdo, Sue».